6 en punto de la tarde. ¿Cómo están? GF Norona Oficial en YouTube, Fernández Norona en Facebook. Como pueden ustedes observar, estoy en Pueblo Quieto. Ahora ni vaso me dieron para que les dé, se arda a la derecha con mi Perrier. Helada, no he estado tomando cosas frías porque sí me dio fuerte la gripe el fin de semana, el viernes, bueno, la semana anduve batallando y el viernes vieron que andaba ya moqueando, mañana hace 8 días y el sábado me quedé tirado. Domingo fui al evento de Delfina, me pegué una soleada de aquellas, me regresé, ya no fui a Valle de Chalco y luego ya el lunes, ¿qué hice el lunes? Algo hice, bueno, no sé. El martes fue la bicameral, el miércoles, ayer la permanente, intensa, fuerte el debate. Ahorita iba a comentar eso en el título, pero fíjense, empecemos por eso, mientras van llegando más. Ayer se dio a conocer al Pleno de la Comisión Permanente un acuerdo de la Junta de Coordinación Política que, haciendo caso, acatando el Benjamino, vamos con todo, nuestro próximo presidente de los Estados Unidos mexicanos, jefe Noroña, muchas gracias. Y muchas gracias a Agustín García Acosta, desde Los Ángeles, alcancé a ver. Saludos desde Los Ángeles, muchas gracias, muy gentiles. Benjamino todos los días, está cabrón, junto con Arcadio Barrón y López, son generosos, constantes, de primera. Yo les decía yo que la Junta de Coordinación Política el martes, el Senado de la República, su Junta de Coordinación, acatando un mandato de un juez federal que planteó que se debía convocar a un periodo extraordinario para resolver una faltante, hay 3 faltantes del INAI. Solo quieren uno. Eso no se ha comentado mucho, que solo quieren uno para seguir controlando el órgano y no que se nombren los 3 que faltan, porque necesitan uno para hacer quórum, se deben tener 5 mínimo para hacer quórum. Entonces el juez, uno, ¿no? Y cuando ellos quieren. Entonces la Junta de Coordinación Política presentó una resolución, una solicitud para que el punto fuera considerado de obvia y urgente resolución. Es un procedimiento establecido, pero el Pleno tiene la última palabra. Y el Pleno debatimos y no lo consideramos de obvia y urgente resolución. Consideramos que tiene que seguir el trámite legislativo que cualquier solicitud de esa naturaleza debe tener. Toga central. Comenzaron los conversatorios para hacer reforma al Poder Judicial. Sí, el martes son extensos, pero creo que hay que verlos y tomar nota de lo dicho ahí. Sí, yo creo que hay que hacer otro Poder Judicial, punto. No creo que una reforma sea suficiente. Yo, mi hermanito Jaime Cárdenas, me invitó Nacho Mier al inicio el martes, pero yo estaba en la bicameral sobre asuntos de la participación de las Fuerzas Armadas permanentes en cuestiones de seguridad pública. Era muy importante esa reunión, de hecho estuvo encabezada por el secretario de Gobernación, por la secretaria Rosa Isela Rodríguez y estuvieron el secretario de la Defensa y el secretario de la Marina, el almirante Ojeda y el general Sandoval, respectivamente. Han sido días muy intensos. Entonces les decía yo, la Corte nos echa atrás legislaciones. Yo ilegal, muchas gracias. Nadie es ilegal, yo ilegal, muchas gracias por tu cooperación. Ningún ser humano es ilegal. No tendrán los documentos que exigen en determinado país, pero eso no te hace ilegal. Es una manera peyorativa, una manera torcida de perseguir a la gente. En todo caso, no han hecho los trámites migratorios respectivos, pero eso no te hace ilegal. Indocumentado mismo es un asunto también despectivo, porque documentos, claro que tiene uno tiene los de su país. En fin, les decía yo
Entonces, la Corte, no sé, ha echado atrás legislaciones diciendo que no se siguió el procedimiento legislativo y que no se dio la discusión democrática. Y ahora pretendía el mismo Poder Judicial, Raúl Vega, muchas gracias por tu cooperación, que obviáramos la discusión en comisiones, la elaboración del dictamen respectivo, la discusión democrática y luego llevarlo al Pleno para su resolución final. Porque además yo creo que el mandato del juez pues se atiende, se acata, pero no tiene por qué circunscribirse solo a lo que él plantea. Pues si vas a convocar a un periodo extraordinario al Senado, de una vez que determinen los cerca de 100 nombramientos que tienen pendientes, dentro de ellos magistrados del Tribunal Electoral, magistrados del Poder Judicial, integrantes del Consejo de la Judicatura, nada más y nada menos. O sea, nombramientos muy importantes. Y no le importa al Poder Judicial. Es que dicen, es que impugnaron solo este. Se hacen los locos. Daybreak, saludos a todos y muchas gracias por tu cooperación. Este sí lo dije, ¿no? Te decía, Raúl Vega, muchas gracias por tu cooperación, que si por favor prendes la luz porque sí está medio... Sí, perdón, yo no la prendí, me vine para acá directo. Sí, ambas, porque sí se va. Está nublado y yo creo que al rato va a oscurecer muy rápido. Total, que lo que acordamos no es un desacato. El Universal, no estoy seguro del Universal. COU 121, vi una entrevista que hizo con Estaca y Vedera. Tiene mucho de eso antes de iniciar el mandato Obrador y está genial, siempre congruente a sus ideas. Saludos. Pues sí, nunca me ha acomodado. Entonces, dice el Reforma, algún otro medio, el cretino de Sarmiento, que desacatamos y que nos van a multar. Uy, como dice mi hermano Manuel, uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Si no hemos desacatado nada, no desechamos la solicitud del juez. Lo que hicimos fue darle el trámite parlamentario correspondiente, que es que vaya a comisiones, a la comisión respectiva, la primera creo en la que yo participo, se discuta, se apruebe. Yo creo que se va a modificar, planteando que de una vez se saquen todo. Si vas a convocar un periodo extraordinario, pues de una vez que saquen todo. El Senado, que es el que tiene esa tarea, nosotros no tenemos esa ausencia, porque sí tienes la obligación de cumplir con tus responsabilidades. Eso no está en discusión. Decía Ramírez Marín, ayer en el debate en la permanente, creo que lo comenté aquí, que un alcalde de un lugar le decía que cómo se defendía de la ofensiva que había en su contra, que porque los estaban golpeando diciendo que su mamá compraba terrenos y que le dijo, pues dile a tu mamá que deje de comprar terrenos. Pues sí. Y entonces lo equiparaba a que el Senado no ha cumplido sus responsabilidades. Es falso. O sea, no es falso que no haya nombramientos sin realizar. Lo que dejan de lado es que ellos querían la cuota y que era una propuesta panista quien iba al órgano respectivo y por eso no se aceptó, porque ya basta de cuotas. O sea, chantajearon, Raúl Vega, muchas gracias por tu cooperación, chantajeó la oposición de aprobar, no aprobar, sino no permitir que siguiera todas las iniciativas que era necesario aprobar. Tenían un número muy grande que habíamos mandado de la Cámara de Diputados y ya se les acababa el tiempo. Entonces tomó la oposición el Pleno, se los recuerdo, viernes 28 de abril, si mal no recuerdo, que generó la crisis donde Monreal salió a decir, bueno, pues yo es el momento más bajo de mi liderazgo aquí en el Senado, yo no puedo garantizarles futuro político, y entonces pues ya no me hacen caso, le hacen caso a Dan o a Claudia o a Marcelo, que son a los liderazgos que están apoyando, y eso pues, le hizo crisis. Fueron convocados por el compañero presidente, dijo, a ver, hay que sacar la tarea, más allá de la discusión de quién puede hacer el relevo,
pues está la tarea institucional que tenemos y el compromiso del proyecto. Y entonces se fueron a sesionar a la casona de Xicontecan, iban a sesionar en el bellísimo, a mí me parece bellísimo, salón antiguo del Senado, y ahí se encadenó Xóchitl Gálvez y entonces se fueron al patio donde hacen las ceremonias de la Belisario Domínguez. Y ahí estuvieron discutiendo toda la noche, la madrugada, y si la oposición no hubiese querido, hubiera ido a discutir. Son unos hipócritas porque, por ejemplo, la 3 de 3 tiran leyes que porque no se hizo el procedimiento correcto y la 3 de 3 la dejan, y la dejan porque la van a utilizar para joder a compañeras y compañeros. A Laida Sansores ya le están sancionando de violencia política de género. Fíjense eso qué importante, se los advertí. A Laida ya la metieron al padrón de violentadores contra las mujeres porque denunció a Alejandro Moreno, que tenía los famosos packs que le llamaron a fotos de diputadas de ese partido, Zair López Ávila. No, saludos, es mi gallo, muchas gracias por la cooperación. Que hizo esta denuncia. Laida Sansores no mostró las fotografías, dijo que existían, que estaban en manos de la Fiscalía de Campeche, y por eso la sancionaron. Ahora sí que a la que denuncia al padrote la sancionan, y el padrote ahí sigue impune, Alejandro Moreno. No, bueno, es el colmo. Falta una instancia, pero una de esas la joden, a Laida. No la pueden destituir del cargo, tiene fuero. Fíjense, tiene fuero y no respetan el fuero, no respetan el debido proceso. Es lo que yo le he reclamado a las compañeras con estas legislaciones. No te desaforan para sancionarte, no, les vale madre tu fuero y te sancionan y te quitan, te dan muerte civil de por vida. A Laida Sansores por acusarla falsamente de violencia política de género porque denunció a Alejandro Moreno que les había pedido desnudos a mujeres para ser diputadas. Porque denunció eso, ahora resulta que la violentadora es ella. Y está a punto de que el Tribunal Electoral, que es la última instancia, determine que sí procede la sanción y le quitan sus derechos políticos de por vida. Pues no la pueden remover del cargo de gobernadora, porque eso fue antes. Pero si quisiera cualquier otra responsabilidad después, si yo ganase o quien gane la candidatura primero y la presidencia después dijera, te invito al gabinete, no podría. No podría, porque está sancionado de por vida. Igual que un feminicida, igual que un violentador brutal, golpeador, acosador, violador sexual, igual. La misma sanción, que es lo que yo he insistido. Y además lo van a aplicar de manera retroactiva, violando el marco constitucional, pero son la última instancia. ¿Quién nos para? ¿Quién detiene al Poder Judicial en sus actos arbitrarios? Bueno, ya están diciendo que desacatamos, no hemos desacatado nada, nada. Está el proceso y se convocará. En su momento se convocará el periodo extraordinario. No tengan duda de ello. Pues sí, ya entramos a junio, muchas gracias, ya entramos a junio, pero falta junio, julio y agosto enteros. Pues apenas pasó un mes de la permanente. Entonces habrá tiempo, hay tiempo. Se convocará sin duda, pero no cuando les dé la gana. No es cuando ellos quieran, como ellos quieran y de la forma que ellos quieran. Solo falta que nos pidan además cómo votar. Es que están cabrones. Entonces, y los medios hoy insistiendo que desacatamos. Hoy fui a entrevista con Luis Cárdenas, hace mucho que no iba, me vetaste yo, pues ellos que no me invitan, qué bueno que ya se estén abriendo. Una entrevista bien cordial, hubo momentos ahí que él mismo lo asumió de provocación, pero bien, cómo distorsionan las cosas, les dices una cosa y luego las tuercen, hasta se parecen a algunos que por aquí andan. Entonces, no, fíjense, ya para entrar en materia ahorita lo de la traición,
Qué fuerte, porque yo hice desobediencia civil. O sea, dicen, ya, ahora sí vas a pagar, ahora sí pagas el impuesto de tu Boeing. Es una manera de descalificar un acto que ellos no se atreven a hacer. David Villanueva, ante la intriga, la verdad, ánimos de Oaxaca, exacto. Muchas gracias, David, abrazote, mi hermanito. ¿Qué hacía? Desobediencia civil. La desobediencia civil es ilegal, es no violenta, es pública. Y tú, al hacer esa desobediencia, asumes que si te llevan a la cárcel por no pagar impuestos, si es por no pagar impuestos, te pueden encarcelar, como a Henry David Thoreau, o como a Gandhi, que era ilegal tomar la sal de la India, que era del país, del ahora país, era colonia, y Gran Bretaña decía que era de ella, y si un indio, nacido ahí, tomaba una pizca de sal, era delito y a la cárcel. Entonces meten a Gandhi y a una bola después de la marcha de la sal a la cárcel, más con una golpiza brutal. Ese fue el punto de quiebre. Entonces, cuando tú haces desobediencia civil, yo la hice, no solo, no. Lo primero que hice efectivamente fue con un Boeing, era lo mismo un Boeing que toda la tienda. Y yo iba tensísimo, dije, pues a ver qué pasa. Fue una cosa muy fuerte. Y luego lo empecé a hacer con más cosas. Y con la gasolina, que era una tensión horrible, horrible. Cada que iba a cargar gasolina, no pagar el impuesto, pagaba todo el consumo, haciendo la deducción del impuesto, que era altísimo. Y era bien difícil. A Valfre Vargas, mi hermanito, se lo llevaron detenido. Y un ministerio público miserable ahí de Azcapotzalco, que es el nombre correcto, lo han hecho más sencillo. Lo acusaba de robo. Y yo le decía, oye, pero si no robó, ahí está, pagó, lo único que no pagó es el impuesto. No, robo, que no, pues no es robo. Y fue gracias a Adán Girel López Ávila, saludos, no, presidente todavía no, ni candidato soy todavía, Rodrigo Tapia, ¿cuándo saldrá su entrevista con Sabina? Se supone que hoy, lo quiero un chingo, muchas gracias. Hoy es jueves, hoy debe salir en la noche. Entonces, a Valfre lo iban a meter al tambo, acusado de robo. También por racistas, porque tenía rasgos de negro el cabrón, de afro-mexicano y de culebras. Y fue bien difícil, por poco y me lo mandan al tambo. Y quien fue muy gentil fue el gerente. Dijo, a ver, pues ya comprométanse a no volver a protestar, van a protestar otras gasolineras, ahí ya fueron varias veces, por lo menos denme un respiro. Y yo le dije, de acuerdo, y él retiró la denuncia. Eso fue. Hay una gasolinera de Camarones, muy grande que hay. La verdad es que se portó bien el gerente. Le comentaba yo a Luis Cárdenas, fui a Tlalpan a sacar de la cárcel a un joven que no pagó en un bodega horrera o algo así los impuestos y lo acusaron de robo. Tuvimos que pagar, yo no era legislador ni nada, 22,000 pesos de fianza. Yo lo puse de mi bolsa, esos 22,000 pesos de fianza. Nunca dejé colgado verde y pete una burla a los ciudadanos. Usted no. Tauromaniac, muchas gracias. Ahorita comentaré otra vez sobre ese tema. Es más profundo. Fue muy difícil. Muy difícil. Yo me tensaba horrible. Cuando hoy me habló un hombre de Ixmiquilpan, en Ixmiquilpan hicieron una rebelión. Hubo 2 jóvenes asesinados por los gasolinazos, justamente. Y cuando yo fui a plantear la desobediencia de sentarse cuando llegara la policía y no pagar los impuestos, bueno, ese pueblo echado para adelante, que tuvo 2 muertos y tomaron, y estaba como guerra, como territorio en guerra desde que entrabas a Hidalgo, sobre todo yendo hacia la zona de Ixmiquilpan, pues no había, la carretera no tenía actividad. Fueron por mí, tenías que pasar varios retenes del pueblo que tenía cercado todo para dificultar que llegaran a reprimirlos a Ixmiquilpan. Yo les propuse lo de no pagar y después de que se levantó esa parte muy poderosa, es uno de los eventos más bellos que haya ido yo, como 5,000 personas. Ahí está el video. A principios de enero del 2022, ha de haber sido 2022.
del 2000, estoy diciendo tonterías, 2017, enero de 2017. Yo no tenía ningún cargo. Ese ejemplo de congruencia, unidad de congruencia. Muchas gracias, Tauromaniac. Entonces, pues yo me la jugaba. Y hoy ahí con Luis Cárdenas, si vas a pagar, si pues protesten, cabrones. ¿No están de acuerdo? Dicen que están muy mal las cosas, pues protesten. Nosotros protestamos por décadas. Nos jugamos el físico por décadas. Estás convocando a que no paguen los impuestos. No, no estoy convocando a eso. Pues le digo, nada más falta que digas ahorita aquí, Noroña convoca a rebelarse contra el gobierno del presidente López Obrador. Eso no estoy diciendo. O sea, no, ¿cómo distorsiona? ¡Qué perversidad! Fíjense, para entrar al tema, y ahorita regreso a otras cosas que están ahí en el aire. ¿Por qué decidí hablar de la traición? Tienen que leer. No les estoy preguntando si quieren, si pueden, si les dan ganas. Que vean qué flaquito es. Tienen que leer este libro. Tiene claro, como están acostumbrados a leer un renglón algunos, pueden decir que es demasiado, 166 páginas. La letra está grande. Son 2 semblanzas. Revolucionarios Mexicanos de Elena Garro. Qué buena es, ¿eh? No es historiadora, tiene algunas inconsistencias. O sea, puede generarles alguna duda, pero no pasa nada, profundizan y ya. Pero en términos generales está esencialmente bien, es poderosísimo, y la tragedia del asesinato de Madero es monstruoso. Es cuando me refiero a la traición. Fíjense, Madero, yo creo que tiene razón Elena Garro, digo Garro, lo es Garro. Elena Garro. Son 3, el de Madero es más grande, porque es un primer trabajo, son artículos que sacó en una revista. Es un primer trabajo sobre Francisco Madero el Revolucionario, cuando todo el mundo le tenía pavor a Díaz. Díaz había sido terrible. Quienes hablan bien de Porfirio Díaz tienen que leer este libro. Está en unas pocas cuartillas planteado lo que era. Es más, es de las 45 a las 78. Es flaquitito. Y lo de Ricardo Flores Magón también se lo echa en muy pocas cuartillas, de la 9 a la 44. Estos 2 primeros trabajos, Flores Magón y Madero, está planteado lo que era Porfirio Díaz. No puedes hablar de Flores Magón sin Porfirio Díaz, y hablar de Porfirio Díaz sin Flores Magón, y no puedes hablar de Madero sin Porfirio Díaz y de Porfirio Díaz sin Madero. Madero, un civil, un chaparrito además, no hay chaparro que no sea cabrón, hace la hazaña de derrotar al tirano. Es una hazaña, o sea, por donde lo veas, la persecución, el acoso. Él era un hombre adinerado, era de la oligarquía, era de los ricos del porfiriato, su familia. Y era un buen hombre. Entra a la lucha rico, muy rico, y cuando lo matan, es pobre, su viuda queda en condiciones pavorosas. Y la verdad es que es un extraordinario trabajo, lo del interinato de la Barra, ahí empieza el tema, porque además en el fondo no pocos historiadores plantean la culpa de Madero, que Madero tuvo la culpa de que lo asesinaran. Su debilidad, era espiritista, se alejó del pueblo. Yo mismo he dicho, el propio compañero presidente lo ha comentado. Ahí hay una parte política, efectivamente, que está ahí presente. Pero yo creo que el rescate que hace Elena Garro es muy poderoso, porque dice un hombre bueno, un demócrata, un creyente de la ley, un hombre que no va por el poder, que no le importaba liberar a la patria, enaltecer al pueblo, liberar, generar justicia. Un hombre bueno que no aspiraba a quedarse más allá de los 4 años, que inclusive duda en algún momento de encabezar en la lucha, de que él nadie quiere, y por eso ya lo dije 20 veces, es Revolucionarios Mexicanos de Elena Garro. Entonces,
pues contra todos los pronósticos triunfa. Fíjense, era tan buen ser humano que cuando él participa, en los hechos de armas, siendo un civil, un valiente. Madero no era ningún cobarde. Él participa. El plan de San Luis no está planteado aquí, de una parte que yo he retomado, bellísima, lo he comentado en tribuna. Fui a una elección sabiendo que me podían hacer fraude y me lo hicieron. Fui a la Cámara de Diputados a pedir la nulidad de la elección sabiendo que me la podían negar y me la negaron. No sería yo hombre si no convoco al pueblo de México a las armas, dice Madero en el plan de San Luis. Y convoca y participa. Y cuando triunfan en Juárez, el general Naranjo, creo que se apellida, que es derrotado, Pascual Orozco, que era general, y Francisco Villa, que era creo que coronel, Mari Spark, hay un par de hermanos youtubers que se encargan de distorsionar lo que dice, lo llaman traidor para dividir. Por cierto, una entrevista con el Escorpión, muchas gracias. Justo por eso decidí esto de la traición comentarlo. Marcelo Dupont, muchas gracias por tu generosa cooperación. Porque el término de traición es un término muy fuerte y se usa con una ligereza pavorosa. Aquí es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces Madero participa en el hecho de armas, triunfan, y Pascual Orozco y Villa quieren fusilar al general porfirista. Y Madero se interpone y dice, de ninguna manera, de ninguna manera. Y él lo quieren fusilar. Francisco Beltrán, eso Noroña, muy buenas tardes, saludos desde las Carolinas aquí presente. Muchas gracias como siempre por tu generosa cooperación, muy generosa cooperación. Lo quieren matar porque se opone al fusilamiento del general porfirista. No me acuerdo, el editorial de bolsillo. Entonces, él se interpone, lo lleva a la frontera, lo deja del otro lado vivo, y el general con pundonor dice, yo estoy aquí preso y a disposición del señor Madero, porque él puso en riesgo su vida para evitar que me fusilaran, y yo aquí estoy para hacer frente. Si es necesario. Todavía le dice, antes de que lo lleve a la frontera, le dice, no, que me fusilen, no exponga su vida. Y Madero impone su liderazgo y su visión y su posición, que era un humanista. Él convoca a las armas porque no había más remedio, no porque fuera un militarista, porque estuviera convencido, porque quisiera ir por ahí. De hecho, los acuerdos que se hacen y que no cumplen, o sea, de la Barra era un tipejo, todos ellos eran unos deshonestos, unos mentirosos, unos farsantes. Y a ti te tratan de tonto por ser claro, por ser honesto, por actuar con verdad, como si fueras torpe, como si fueras ingenuo, como lo que se sigue premiando, que lo dice aquí Elena Garro. Dice, se derrotó la visión humanista y el servicio por el oportunismo, el poder por el poder, la intriga, la mentira, la traición, la sangre, el asesinato, la muerte. Es terrible y tiene razón. El relato sobre la decena trágica, que es lo que le hace de la Barra a Madero, es terrible. El gran poder está en Madero. Él es el que derrotó a Porfirio Díaz. De la Barra era un empleado de Porfirio Díaz y lo deja como gobernante interino, pensando que es un caballero como él, y no tiene palabra, lo enemista con Zapata, están a punto de matarlo ahí con Zapata por fregaderas que le hace él y Huerta, y a Madero se le olvida lo que Huerta le hizo ahí en Morelos. Entonces, porque no tiene rencor, porque perdona, porque pasa la hoja. Es un muy buen ser humano, Madero, en un nido de víboras. Entonces, de la Barra le hace canallada y media, pero al final pues llega el momento de la elección. De la Barra dice, aquí no lo plantea, dice que no va a participar y por supuesto que participa. Por supuesto que busca ser elegido presidente, porque todavía no habían cambiado la no reelección. Madero triunfa por aclamación y dura 1 año, 3 meses. Y hay aquí un planteamiento, tiene cosas bien interesantes, porque yo, por ejemplo, no sabía que había hecho un programa
de reparto agrario y de apoyo al campo importantísimo. Hay aquí un Molina Enríquez, que es un gran especialista. En la época de Cárdenas dice, si hubiera estado los 4 años, Madero resuelve el problema del campo. Pues yo voy a recuperar los planes que hizo. Es que hay cosas que siguen vigentes. Aquí, el gran actor en contra de nuestro gobierno, en contra del presidente Madero, es el gobierno de Estados Unidos, a través de su embajador Henry Lane Wilson. Ahí se complota, ahí se fragua el golpe de Estado. Fíjense, se levantan en contra de Madero, le venía comentando a Emma. Bernardo Reyes, que es un tipejo, padre de un intelectual muy importante, Alfonso Reyes, y de un político nefasto que estuvo con Victoriano Huerta, Rodolfo Reyes. Y el tipo quiso ser presidente siempre, era el ministro de guerra de Porfirio Díaz en el último periodo. Y era un cobarde, nunca enfrentó a Díaz. Y era uno de los 2 grupos que se disputaban la presidencia, el otro era el del Imantur, los científicos. Era un represor, un tipo terrible. Nunca se enfrenta a Díaz y Madero lo derrota. O sea, Bernardo Reyes regresa y aquí yo voy a ganar la presidencia y lo hace pinole Madero. Y el tipo se va del país y regresa en una rebelión armada donde no le responde nadie. Y llega, creo que a Sabinas, Coahuila, todo jodido, hambriento, se entrega al militar. Y lo que procediera a su fusilamiento, con las leyes de esa época, no estoy diciendo que esté bien, que soy cruel, no estoy diciendo, lo que procediera a su fusilamiento. Y Madero, que es un extraordinario ser humano, dice no, y lo manda a la prisión militar de Santiago Tlatelolco. Y el otro que se le subleva a Pascual Orozco, se subleva a medio mundo, Zapata incluido, es Félix Díaz. Y tampoco lo fusila, lo mete a la cárcel. Bueno, pues en el golpe de Estado, el plan es liberar a los 2 y los liberan, y que encabecen el golpe militar contra Madero. Y le van Lauro del Villar, que es el responsable, aquí no lo dice, pero tenía gota y se para todo jodido y todo, y va y para a Bernardo Reyes. De hecho, lo matan en la plancha del Zócalo. Ahí acaba su patético final. Y estos se van y se esconden en la Ciudadela. Félix Díaz y Victoriano Huerta, el ministro de guerra que pone Madero, pues es un deshuevado, para decirlo claro. Y entonces cuando se da el golpe de Estado, y Madero, que es muy valiente, va con los cadetes, por eso es la Marcha de la Lealtad en febrero, 9 de febrero creo, va custodiado por los cadetes del Castillo de Chapultepec, que era donde vivían los presidentes de ese día, desde Maximiliano, el emperador. Juárez vivía en Palacio Nacional. A Palacio. Y hay cosas, no voy a hacer la historia larga. El ministro de Guerra anda dubitativo y Huerta dice yo me hago cargo. Y Madero comete el error de darle el cargo a Huerta de la defensa, y él es quien lo traiciona. Él, que debe defender al presidente y al gobierno de la República, va a pactar con los golpistas. La presidencia iba a ser para Félix Díaz, y el tipo es tan hábil y tan perverso que le da la vuelta y acaba la presidencia en sus manos. Y entonces hay unos pasajes terribles, hombre, terribles. O sea, aquí está. Para nada es un secreto que Wilson intrigó, negoció y patrocinó el crimen del presidente Madero. Madero es un peligro para los norteamericanos. En realidad a Madero lo matan porque es un demócrata, porque es un respetuoso del marco legal, porque es un respetuoso del ser humano, porque es un comprometido con el pueblo humilde. Hay una discusión por ahí donde él plantea que quien hizo la revolución fue el pueblo pobre. Contaba con él. Dice aquí, el crimen está en el aire. El presidente contestó que contaba con el pueblo enero de 1913,
como era verdad, y con el ejército, lo cual era falso. Y el propio apoyo popular estaba disminuido porque los medios habían jugado un papel canalla de mentir, de intrigar, de denostar, de tergiversar, de decir que era un iluso, que era un ingenuo, que no sabía gobernar, que un presidente que no fusilaba no servía, que acostumbrados a la brutalidad de Porfirio Díaz, un respetuoso, pues le decían tontería y media. El valor que no habían tenido para enfrentar a Díaz, pues eran muy valientes con Madero, que sabían que no les iba a pasar nada. Cualquier similitud con la actualidad es pura coincidencia. Afortunadamente esto no va a pasar, pero la actitud canalla de la prensa y los disque valientes que hoy sí le dicen al compañero presidente majadería y media, se van a liberar a Bernardo Reyes, tal, pero esto no es lo que ya se los platiqué, esto no es lo que yo les quiero. Fíjense, Lauro del Villar recupera el Palacio Nacional, sorprende a los traidores y arresta a 232 aspirantes del colegio militar que habían usado para tomar Palacio Nacional. Pero como queda herido, entonces pone al frente a Huerta. Su primer problema fue encontrar sustituto para el general Lauro Villar, que había sido herido en la batalla de Palacio. Mondragón y Félix Díaz huyen despavoridos y se van a la Ciudadela. Eso les dará tiempo para recobrarse. Hay poca gente dentro y está el depósito de armas del gobierno. Y durante días pueden tomar la Ciudadela y no la toma Huerta. Y manda a los batallones leales a que los maten a pecho descubierto. Ya se sabía en el cuerpo diplomático, fíjense aquí, dice, yo mismo he tomado parte en el complot, dice un tipo, en la embajada, y sé que Huerta no llegó a un acuerdo porque pretendía la presidencia, y la presidencia estaba decidida en la embajada de Estados Unidos para Félix Díaz. Por el embajador, ¿no? El gobierno de Estados Unidos está de acuerdo en que tiraran a Madero, no mueve un dedo para evitar que lo maten, que es a donde quiero llegar. El presidente entra el lunes 10 de febrero a Palacio a las 9 de la noche, después de haber ido a Morelos a buscar al general Felipe Ángeles, que no lo pone al frente porque era general, pero tenía menor graduación que Huerta. Rubio Navarrete se compromete a tomar la Ciudadela en 24 horas, es uno de los que lo traiciona. Durante la sublevación de la Ciudadela culpaba al señor Madero de ser el responsable del derramamiento de sangre por no rendirse inmediatamente a los amotinados y no renunciar a su alto cargo. Eso decía el embajador de Estados Unidos y la prensa haciéndole eco. Blanquet llega y es el otro que traiciona también a Madero. Rubio Navarrete, después de su conferencia con Huerta, anuncia al presidente que la Ciudadela es inexpugnable. Y les llegaba hasta alcohol, comida, todo. No estaba sitiada la Ciudadela. Y una matazón ahí en torno. Richard Vicuña es un superchat, nada más. ¿A cuál? Richard Vicuña, sin texto, un superchat. No, pues ya no lo vi, no aparece aquí. ¿Qué decía? Richard Vicuña, no decía nada. Richard, ¿qué? ¿Vicuña? Vicuña. Muchas gracias a Richard Vicuña, no lo vi por estar leyendo aquí. Chipotlito está felicitando a Panfleto, que es su cumpleaños. Bueno, felicidad a Chipotlito, que no, Chipotlito felicita a Panfleto. Dice, Madero supone a Díaz en un círculo de fusiles y ametralladoras, sin embargo hay una ancha vía en donde no se encuentra un solo federal y permite a los rebeldes ir y venir a capricho y entrar no solo cajas de cerveza, sino ganado, verduras, fruta y hasta champán. Es terrible. Están además presionando que va a intervenir Estados Unidos si no renuncia Madero. Los senadores van a pedirle la renuncia. Es una cosa. El cuerpo diplomático, el embajador de España en México va a pedirle a Madero que renuncie. Por supuesto que Madero lo manda por un tubo. Creo que esto todavía no llega.
las cosas que decía el embajador de Estados Unidos. Wilson, muy excitado, que repitió por esa vez que Madero era un loco, un fool, o sea, un tonto, un lunático, que debería ser legalmente declarado incapacitado para ejercer el cargo. Esta situación es intolerable. Voy a poner orden, dijo en inglés, dando un puñetazo en la mesa. Dice, ha llegado el momento de decirle que solo la renuncia puede salvarlo y propongo que sea el ministro de España quien por su cargo y raza se lo haga saber. La mañana se reúnen 25 senadores para discutir el tema, no hacen quórum, y entonces va el embajador y le dice que no hay otra solución que su renuncia. Y el señor Madero dice, el embajador no ha expuesto la inmensa gravedad, se refiere al embajador Wilson de Estados Unidos. Interior Internacional nos ha afirmado que no tiene usted otra solución que la renuncia. El señor Madero no preguntó en qué se fundaba Wilson para decir eso. Preguntó inesperadamente, ¿qué opinaron ustedes, los ministros, o sea, los embajadores? Mis colegas no se opusieron a lo que solo a mí concernía. No se opusieron, contestó Cologan. ¿Y usted? Preguntó el presidente. Toda objeción mía hubiera sido inútil. Mr. Wilson hizo afirmaciones terminantes. El señor Madero se irguió y contestó con altivez. Los extranjeros no tienen derecho a intervenir en la política mexicana. Y salió de la pieza dejando solo al impertinente ministro que había callado lo único que debía haber dicho, que Wilson y los traidores estaban unidos para asesinarlo, que sus días estaban contados y que debía deshacerse inmediatamente de los generales traidores. Lo sabían, todos estos lo sabían. Márquez Sterling incluido, que aquí sale mal parado, aunque después tuvo un manejo muy decoroso. Las renuncias del señor Madero y señor Pino Suárez en el nombre supremo de salvar a la soberanía nacional iban a plantearle, y el presidente se negó a recibirlos a los senadores. Dice aquí, convocados por el presidente para que le ayuden a resolver el conflicto internacional, en vez de investirlo de facultades extraordinarias, le piden que se entregue a sus enemigos y renuncie, porque más la renuncia es la firma de la sentencia de muerte. O sea, a toro pasado está claro, pero en ese momento está clarísimo también. Nunca debió haber firmado la renuncia, lo cual no lo salvaba, igual y lo mataba siendo presidente. Pero no siendo presidente, su vida no valía nada. El presidente Madero envió un telegrama de protesta al presidente Taft por la amenaza de invasión. Protestaba también por la conducta del embajador que había instigado a los diplomáticos a pedir la renuncia. Y en Estados Unidos contestan que no hay ninguna invasión, que no va a haber. Los lacayos de Washington cooperaron activamente en la destrucción del primer Estado independiente y nacional que surgió en la historia de América Hispana. Su actitud condujo a los diplomáticos hispanoamericanos a participar con su caballerosa, entre comillas, conducta del silencio en el crimen más asqueroso de la historia del continente. Dice con mucha fuerza y razón Elena Garro. No deja de ser asombroso el cinismo de Wilson, que siendo extranjero le exige al presidente entrevistas con Huerta. Va a buscar a Huerta, el embajador Wilson, que ya están en tratos para traicionar abiertamente a Madero. Dice aquí que el propio presidente Taft estadounidense quería a Madero muerto, lo demás era secundario. Madero significaba la nacionalidad mexicana que surgía después de 100 años de confusiones sangrientas. Sus únicos apoyos habían sido las leyes y el pueblo, lo cual es cierto. Lo matan y luego va la esposa a pedir que le entreguen el cuerpo. Su marido, señora, no, antes de que lo maten, su marido, señora, no sabía gobernar, jamás me consultaba, ni pidió, ni escuchó consejo. Dice el embajador estadounidense, jamás me consultaba, ni me pedía consejo. O sea, somos una nación soberana. Están en esos días trágicos, la decena trágica que se llama
Félix Díaz, el golpista, fíjense, cualquier similitud con la derecha actual, lanza un manifiesto en el que declaraba que era preferible entregar al poder a los extranjeros que permitir que la patria siguiera maderista. Así como están complotando en la Embajada de Estados Unidos y prefieren que intervenga Estados Unidos a que siga el proyecto de la Cuarta Transformación. Adelante. Tal cual. Se hace una tregua y los golpistas colocan cañones, fíjense, dice, los felicistas se aprovechan de la tregua para avanzar y colocar cañones en donde no hubieran podido llegar en lucha franca. Todo estaba combinado entre Wilson y los traidores. Y luego el embajador dice que es Madero el responsable, que generó, que no respetó la tregua. Todavía Huerta le dice al presidente: Madero, usted está en los brazos de Victoriano Huerta. Era el credo de la traición. Wilson, el embajador estadounidense, le dice al embajador cubano Márquez Sterling: mañana todo habrá terminado. Márquez Sterling pide a su país que manden marinos cubanos para proteger la legación cubana y lo para México. O sea, también pues fue terrible la complicidad. ¿Por qué no comunicó nada al señor presidente? Dice Elena Garro, pues tiene razón. La noche previa al golpe de Estado, Wilson, el embajador de Estados Unidos, informa a los periodistas porfiristas que el señor Madero será detenido al día siguiente a las 12 del día. No lo detienen a las 12, lo detienen a la 1 del día siguiente. O sea, terrible. Decía García Granados, que luego fue secretario de Gobernación de Huerta: la bala que mate a Madero salvará a México. Fíjense cómo es terrible. Siguen las traiciones. Fíjense, esta parte es terrible. Riverol, que era uno de los que había dicho lo abraza y que qué valiente y que lo va a defender, llega, está en una reunión de gabinete y le dice al presidente que sí, Riverol hacía unas horas lo había abrazado, entusiasmado por la valentía del señor presidente. Le dice que urgentemente Huerta quiere hablar con él, que porque viene el general Rivera de Oaxaca a sumarse al golpe de Estado. El gobernador del distrito observó que detrás de Riverol entraban un pelotón de soldados bien armados, y gritó: señores, están entrando soldados y vienen a prender al señor presidente. Deprisa el señor Madero alcanzó el umbral del salón de acuerdo, seguido de Marcos Hernández. Un ayudante leal empezaba a dispersar a los soldados. El señor Madero, comprendiendo que Huerta le había tendido una celada, le dijo sonriendo a Riverol que le dijera a Huerta que pasara inmediatamente a verlo. Riverol da órdenes a los soldados: alto, media vuelta, levanten armas, apunten. Y antes de decir fuego, Gustavo Garmendia, un ayudante del señor Madero, le da un tiro y lo deja muerto al traidor. Marcos Hernández cubre con su cuerpo al presidente y los soldados tiran. Repiten 2 veces la descarga, se llena de humo el cuarto y el señor Madero, con los brazos en cruz, avanza entre ellos diciendo: calma, muchachos, calma, no disparen. Los asesinos huyeron dejando muerto a Marcos Hernández, que había cubierto al presidente Madero con su cuerpo. Salen a pedir apoyo de Blanquet, que había llegado con soldados, 3,000 para apoyarlo supuestamente, y Blanquet detiene a Pino Suárez y a Federico González Garza. Y luego, cuando sale Madero, lo detiene. Todavía presentan armas, sale Madero, el presidente Madero, a hablar con Blanquet y les dice a los soldados: quieren aprender al presidente de la República, pero ustedes sabrán defenderme, porque si estoy aquí es por voluntad del pueblo mexicano. Y le dice Blanquet:
avanza pálido con un revólver en la mano. «Es usted mi prisionero», le dijo al señor Madero apuntándole al pecho. «Es usted un traidor», contesta el presidente. «Es usted mi prisionero», responde el traidor, que no se inmutó cuando el presidente le repitió con voz airada: «Es usted un traidor». ¡Qué fuerte! Y ahí, donde dio la charla cuando se recuperó del COVID, el compañero presidente, ahí lo llevan a la comandancia militar. No había ni camas ni nada, ahí lo tienen días durmiendo en sillas y con la misma ropa. Gustavo Madero estaba en una comida con Victoriano Huerta y otros. Huerta le pide su arma y él se la da. Y luego entran los rurales y lo detienen y se lo llevan detenido. Primero lo tienen ahí en el guardarropa y luego se lo llevan. Al general Ángeles lo detienen porque se niega a detener los disparos de los cañones hacia la ciudadela. Es terrible, hombre. La esposa de Madero, Sara, y familiares de él se van a la embajada japonesa a resguardarse. Wilson manda un telegrama al presidente Taft: «Tengo el honor de informar a usted que he derrocado a este gobierno». Esta es nuestra historia. Esto es lo que hace la embajada de Estados Unidos con los gobiernos que sirven al pueblo, al mejor que hubo, el del mejor hombre, Madero. Todavía Huerta le dice, va a verlo, prisionero, a Madero, al presidente. Y le dice: «Sepa usted, señor Madero, que desde que me confirió el mando de las tropas de la División del Norte», porque lo confía para enfrentar a Pascual Orozco en una rebelión que hace, «usted era mío». ¿Qué tal? Estaban presos todos los ministros del gabinete de Madero, los sueltan a todos, a excepción del vicepresidente Pino Suárez, y a González Garza lo sueltan. Estaba preso y luego lo sueltan. Iba borracho, pues sí. Era dipsómano. Alguien dice: «Esta es la salvación de México». Ah, Wilson, el embajador, fíjense lo que dice. Esta es la salvación de México. El golpe de Estado y la detención de Madero, que sabe además que lo van a matar. «La prisión de Madero la sabía yo desde hace 3 días. Debió ocurrir hoy en la madrugada». Y luego Wilson, con el presidente en Palacio Nacional preso, hace una reunión con la lista de nombres del nuevo gabinete y no se equivocó en uno solo. Y era presidente constitucional Madero, aún. Y luego van a darle el beneplácito, a besamanos a Huerta, presidente, después de que Lascurain, lo de Lascurain es otra traición vomitiva, era el secretario de Relaciones Exteriores. Y Madero lo presionan y lo presionan. O sea, está muy fácil decir no debió renunciar nunca. Allende no renunció nunca y lo mataron igual. Pero lo presionan. Pues es evidente que con la firma no valía nada ya. Y le dice a Lascurain, porque la idea es que Lascurain se entra como presidente en sustitución del presidente Madero, porque no está ni el presidente ni el vicepresidente, ambos renuncian. Y le dice que no entregue la renuncia hasta que ellos no estén en Veracruz para irse a Europa, libres. Está el tren en la noche ahí para que salga toda la familia. Y Lascurain se la da de inmediato a Huerta. Y luego le dice, bueno, no la entreguen al Congreso. Y le entregan. Y todavía Lascurain, a los 45 minutos renuncia para que Huerta sea presidente cuando no ha cumplido liberar a Madero. Y el cobarde renuncia y le entrega el mando a Madero. Digo, a Huerta. Y por lo tanto la vida del presidente Madero. Y luego el pusilánime
va a pedir una audiencia al presidente Huerta. El presidente que acaba de renunciar va a pedirle una audiencia al presidente Huerta para que cumpla su palabra y Huerta ni siquiera los recibe. Y es terrible, hombre. Terrible. Aquí está quienes están en el gabinete de Huerta. A Gustavo Madero se lo llevan a la Ciudadela y, como les he comentado, le sacan el ojo bueno. Tenía uno de vidrio, sacan el ojo bueno, le dan de bayonetazos y le gritan: no sea llorón, aguántese, cuando estaba ya ciego y chorreando sangre porque le habían sacado el ojo. Lo matan ahí en la chusma, elegante. Esa es la derecha. No solo la soldadesca borracha, no. Los porfiristas que les tenían odio por haber liberado la patria. Rodolfo, fíjense, dice: la chusma elegante le gritaba llorón, cobarde, ojo parado, pinchándolo con las bayonetas, lo forzaron hasta la estatua de Morelos, una descarga de tiros le atraviesa el cuerpo. Rodolfo Reyes no quedó satisfecho, el hijo del general Bernardo Reyes, tampoco sus compinches, y llegó el turno del viejo intendente Adolfo Basó. También los matan y ahí los entierran, ahí en la Ciudadela, ahí los escondieron. No, régimen amanece manchado en sangre. Hay una de cosas aquí. Siguen presionando a Madero y nadie le dice que ya mataron a Gustavo. ¿Cómo presionan al presidente Madero a que renuncie si ya mataron a Gustavo? Es evidente lo que le va a pasar al presidente Madero y nadie le dice. Al contrario, lo presionan para que renuncie. Todavía Madero firma y dice: pero yo no me voy sin que Gustavo esté incluido entre nosotros y vaya a la libertad. No sabe que está muerto, que fue torturado previamente. Todavía Pino Suárez dice que se hace constar que fueron obligados por la fuerza y al final hacen una redacción ahí: obligado por las circunstancias. Todavía Lascurain, de este pusilánime, vuelve y dice: ya soltaron a González Garza y a los cuñados de Pino Suárez como una muestra de buena fe. Pues nada. El embajador cubano Márquez Sterling se va a dormir con ellos ahí a la... José Luis Vega, aquí presente, Estado Dorado, ánimo, mi futuro presidente, muchísimas gracias por tu generosa cooperación. Entonces, se queda ahí con ellos para garantizar su vida, pero esto lo he leído en notas. El general Ángeles sonreía con tristeza. Era el único que no creía en el viaje a Cuba. A don Pancho lo truenan, le dijo en una parte a Márquez Sterling. En la Cámara de Diputados, los soldados van a obligar a los diputados a aceptar las renuncias. O sea, la Cámara sesiona con los soldados armados ahí. Y declarar presidente provisional a Pedro Lascurain. La carta de Huerta liberándolo no llega. Y entonces, o si el amigo Noroña, admiro su perseverancia, porque a pesar de que lo hacen a un lado, usted sigue apoyando la transformación, es tener convicciones. Pues claro, hombre, es mucho más importante la transformación del país. Nervioso, envía a su tío Ernesto Madero a impedir que se presentara la renuncia en la Cámara. Don Ernesto regresa diciendo: ya se presentó. Lascurain no debió renunciar, renuncia. A los 45 minutos es el presidente más corto en la historia del país y entonces Huerta ya es presidente. Huerta me ha tendido un segundo lazo: firmada y presentada mi renuncia, no cumplirá su palabra y no la cumple. Un oficial se presenta para anunciar que el tren no saldrá esa noche de México a Veracruz y de ahí el barco. Y dice Madero: el tren no saldrá a ninguna hora. Contesta en tono de resignación suprema. A él le dicen, hasta el día que lo matan, le dicen que mataron a Gustavo, a su hermano. Dice Pino Suárez: matarnos equivaldría a decretar la anarquía, que fue lo que sucedió. No creo, como el señor Madero, que el pueblo derroque a los traidores para rescatar a sus legítimos mandatarios, o sea, ellos dos.
Lo que el pueblo no consentirá es que nos fusilen. Y los matan, no los fusilan. Les aplican la ley fuga, que no se las aplican, no los echan a correr. Dicen que quisieron fugarse y los matan a sangre fría a un lado de la penitenciaría de Lecumberri. Rodolfo Reyes en sus memorias: Madero y Pino Suárez era un peligro indiscutible para nosotros. El que diga que alguna vez pensamos liberarlos miente. Nada más. Huerta conocía la tenacidad de Madero y su fe en el triunfo de la revolución y temía que Madero lo derrocara. Todavía va la esposa y la hermana de Madero a hablar con Wilson. Deseamos que use su influencia para proteger la vida de mi esposo y la de los demás prisioneros. Y Wilson respondió con un cinismo asombroso: esa es una responsabilidad a la que no deseo hacerme acreedor. Pino Suárez es un hombre muy malo, no puede hacerle ninguna promesa sobre su seguridad. Esa clase de hombres debe desaparecer. Otra vez, eso es la derecha y eso es la embajada de Estados Unidos regularmente. Y a pesar de todo, Wilson acepta mandar un telegrama que la madre de Madero le envía de que intervenga para salvar la vida de su hijo. No responde. Otras embajadores, logias masónicas mandan a Taft telegrama, nunca responde. Wilson convoca al cuerpo diplomático para exigir el reconocimiento de Huerta y está todavía el presidente ahí, Madero, preso. Y ya están haciendo la fiesta. Eric Álvarez, señor Noroña, bienvenido a Ciudad Juárez. Ahí va a estar el domingo. Qué bueno. Que tenga buen viaje y le vuelvo a repetir, además de nutritiva, muy divertida la entrevista con López Dóriga. Qué bueno. Roberto Ibarra Aldaco, ahí está. Entonces es terrible, terrible lo que pasa, hombre. Dicen que le aplicaron la ley fuga, los matan y quedan impunes todos hasta que triunfa la revolución. Después del asesinato de Madero, unas personas llevan ahí unas flores. Señor, los desgraciados te lloramos porque solo podemos ofrecerte nuestras lágrimas. El epitafio del pueblo de México a su presidente sigue vigente. La calle de Madero se llama así, era la calle de los joyeros. ¿Cómo se llamaba? Se me olvida ahorita cómo se llamaba esa calle. El nombre se lo pone Villa. Hay una foto donde cambia el nombre que tenía por Madero, la peatonal. Los cuerpos los tienen que ir a rescatar, además, porque los enterraron también ahí. Le dicen a la esposa que vaya sola, quiere ver el cuerpo, le dicen que vaya sola, y luego sale una nota y ya no va, que se había suicidado. No, o sea, la historia es terrible, terrible. Ahí le paro. Hace una crítica, bueno, esta está terrible. A los pocos días el general Gabriel Hernández, un general, empiezan a hacer matadero de... Es lo que les digo, si la derecha regresara, esto sucedería. No olvídense. No nos lo van a perdonar nunca, lo bueno es que no va a regresar. No, son terribles. Después del compañero presidente yo estoy en la lista. Lo he dicho. No va a pasar. Los derrotamos y los seguiremos derrotando con el apoyo del pueblo, con su conciencia, con su organización, con su lucha, con su participación, con su determinación. Pero no hay que confiarse, son terribles. Son terribles. Gabriel Hernández fue ultimado en la cárcel de Belém, general, preso, por Enrique Cepeda, gobernador del distrito del gabinete de Huerta. Cepeda roció con petróleo al general Hernández, lo vio arder y consumirse y luego se fue a un prostíbulo. O sea, mata Huerta, no solo al senador Belisario Domínguez, ese fue el último, a un número grande de legisladores. A un número grande. Por aquí debe estar. Y los intelectuales, en una actitud súper servil, hombre de acero, Huerta es un convencido de la necesidad de cultivar la más amistosa relación con los Estados Unidos. Wilson, el gobierno de Madero en los últimos meses fue un reinado de terror. ¿Le suena? Hacen
pero barbaridades, barbaridades. ¿Dónde está? Por aquí está. Aquí está. Francisco Cárdenas, ascendió a coronel, no. Matan a los diputados Alfonso C. Gurrión y Edmundo Pastelín, secuestrados y secretamente asesinados. Los diputados Manuel Origuel y Néstor Monroy, también. Luego, el diputado Serapio Rendón, secuestrado y asesinado. Y luego a Belisario Domínguez, que previamente lo torturan, el que era un médico muy prestigiado, médico, pero un asesino, Aureliano Urrutia, ejerció en Estados Unidos todo el tiempo, sabía cosas del corazón. Eran estas cosas terribles, duales. Era un extraordinario médico y un gran cirujano y un miserable. Fue el que hizo buena parte de la represión de Huerta, la instrumentó. Fue asesinado en Coyoacán en el sanatorio de Aureliano Urrutia, quien mutiló espantosamente el cuerpo del ilustre y anciano senador. Y luego este cabrón, con el ejército, detiene y encarcela a todos los diputados. Todos tenían fuero y no a lo que sirvió el fuero. A todos los encarcelan. Y luego disuelven el Senado. Y la posición de intelectuales y de la prensa y todo, de un lambiscón subido. Hay expresiones muy duras aquí, yo creo que incorrectas, a Zapata. Creo que hay un error con Obregón porque él no había sido militar, él es de los que se subleva a la muerte de Madero, del presidente Madero, porque él lo dice en su libro 8,000 kilómetros en campaña. Alguien dice que te voy a regañar porque ya te pasaste. ¿Ya me pasé? Ya me pasé un chorro. El partido maderista se divide en dos, los que acuden al llamado a las armas y los cobardes. Y si tengo la vergüenza de decir que pertenece al segundo grupo, ya no les digo las efemérides de hoy. Hoy me eché una clase de historia de la decena trágica. Fabiola Falcón cumplió años ayer. Fabiola Falcón, ayer fue su cumpleaños. Muchas felicidades atrasadas, un abrazote. Aquí el tío Gamboín. Abrazote grande, Fabiola, gran compañera. Bueno, pues ya no les digo las efemérides. Ya con todo lo que les dije hoy de historia, habrá quien se habrá ido y diga, ay, qué flojera. $204.39. Mañana voy con mi maestra a la montaña, voy a caminar, por fin pude venir. Y voy a estar aquí mañana, el viernes, el sábado me regreso para viajar el domingo a Ciudad Juárez. Patriotas participaciones del diputado ayer en la permanente fueron retomadas por varios youtubers resaltando la posición del diputado Noroña. Hoy estuve con Luis Cárdenas, estuvo bien la entrevista, y hoy en la noche sale con Sabina Berman. Ahí vamos, que apretar. Nos vemos, abrazote. Muchas gracias por sus cooperaciones. Ya no vi más comentarios, ya no digo las efemérides, casi 10 minutos. Y hoy Emma está sufrida y abnegadamente chambeando sin una sola lamentación. Para que vean. Ahí nos vemos. A ver cuántos entraron. 13,519, muy bien. ¿Ya? No, todavía no quito Facebook.